Las EPS solo manejan capital público y de ahí sacan la ganancia, del capital público. No soy amigo de las estatizaciones. La gente cree que los costos de su tratamiento son de la EPS, eso no es cierto. Son del Estado. Siempre han sido del Estado. Ellos no han puesto un peso. Eso sí, es decir, esos jovencitos y jovencitas de barrio, de las grandes ciudades, quizás del campo, tomaron una decisión. Por eso gané la presidencia. Quedan 6 EPS sin oxígeno, que se han muerto 100. Cuando yo abandoné la alcaldía habían cerca de 17 grúas de construcción en el centro. No ha frenado a pesar de la poca voluntad de Peñalosa en eso. Los intermediarios que solo usan dinero público deben tener mucho menos peso en el sistema. Ese dinero no se utilice a nada diferente que a pagar pensión, porque los grandes intereses de ese tipo de entidad empresarial que se enriquece es exclusivamente con el dinero público. Es que no va a haber cambios si no hay sociedad que se mueve. El Congreso es un representante de la sociedad, por definición. Para eso está. No para representarse a sí mismo. Señor presidente, decía usted que usted llegó a la presidencia por azar, sino como consecuencia de hechos que conoce la opinión pública. Pero cuando usted habla de que si sus reformas no son tramitadas y aceptadas por el Congreso, pues enfrentaremos un proceso revolucionario. ¿Eso qué quiere decir? Pues la palabra revolución es volver a evolucionar, etimológicamente hablando. Pero eso es que la gente estará en la calle hasta que se las aprueben. Yo pienso que debe haber una sociedad viva. No digo que hasta que las aprueben, digo que se sepa que hay una sociedad que lucha por ello, que no es un capricho del presidente, que no es un rato de fiebre ideológica, sino que esto tiene que ver con el deseo de una gran parte de la sociedad de establecer un cambio en el país. Por ello salió a luchar en las calles antes, por ello puso 80 muertos. Por ello se fue a las urnas, dejó la calle y se fue a las urnas pacíficamente, siguiendo un poco mi invitación, porque eso fue lo que dije en aquel entonces. Y por ello ganamos. O sea, usted ganó por la calle. Por esos muchachos, incluso matemáticamente, me lo contó el registrador que ha hecho los números. Cuando se observa, usted sabe que cuando llego a primera vuelta, la suma matemática ya no daba. Es decir, mis rivales sumaban más votos juntos que los míos. Yo gané el 40%, algo así. La segunda vuelta estaba embolatada. Adicionalmente, pues pasó un candidato mucho más carismático, mordiendo parte del electorado a partir del cambio, porque lo proponía sin saber muy bien qué era. Y eso lo hizo todavía más difícil. No hubiera sido lo mismo si hubiera pasado el tercero, era más fácil de derrotar. Encarnaba lo que la gente ya quería rechazar. Y allí los tracking y todo eso nos daban que unas veces ganaba yo, otras él y así, zigzagueando. Había ya mucha confianza en los sectores que se me oponían de que iban a ganar. Y cuando llega el día, saco 1 millón de votos más, algo así. Y cuando se mira de dónde sale la masa electoral, que no estaba en la primera vuelta, y que de pronto aparece, y me da la victoria, votes por mí, la descubren en los jóvenes de 18 a 22 años. La calle. Pues de todo, supongo, pero esa juventud, esa primera juventud que yo llamo, que entras a votar, generalmente no entraba a votar antes, votaban 300,000. Esta vez votaron 1 millón. Eso sí, es decir, esos jovencitos y jovencitas de barrio, de las grandes ciudades, quizás del campo, tomaron una decisión.
decidieron salir de sus casas, ir a la urna, quizás sin saber muy bien cómo se hacía, y votar. Por eso gané la presidencia. Y por eso usted dice, ahora vuelve a hablar. Por eso hay compromiso. Vuelve a hablar de la calle. Entonces, usted es amigo de estatizar la salud. Ya nos explicó que quedan 6 EPS sin oxígeno, que se han muerto 100 y que dependen pues de la financiación que tarde o temprano se va a acabar. Y usted quiere estatizar las pensiones. Si por alguna circunstancia esas dos reformas, pensional y salud, no pasan en el Congreso, usted dice, hasta aquí llegué con el Congreso y me voy a la calle. En términos prácticos, ¿qué quiere decir irse a la calle? ¿Hacer un referendo, convocar una consulta, volver a hablar de una constituyente o simplemente que el país esté paralizado en la calle hasta que no le aprueben sus reformas? Mira, ahí hay varias cosas que no están, digamos, bien en la pregunta. Sí, señor. Uno, quiero estatizar. Eso no es cierto, yo no soy... Pública sea estatal. No soy amigo de las estatizaciones. En la experiencia que tuve en la alcaldía, en temas como la vivienda, el urbanismo, cuando señalamos que el centro de la ciudad debería tener mucha más densidad de edificios, viviendas, etcétera, no usamos unos indicadores públicos. Incluso me derrotaron el POT, que fue muy lamentablemente olvidado porque una magistrada decidió abolirlo, incluso de manera muy extraña. La magistrada muy amiga de Ordóñez, yo todavía sigo cargando con ese pleito en la espalda, a pesar de que lo he ganado 1 y 1000 veces. Pero el mecanismo que utilizamos, que fue un decreto, que tenía alguna facultad para lanzar, permitió que el mercado privado llevara proyectos de construcción al centro. ¿Usted todavía los ve? Desde ese momento el centro empezó a tener una especie de reanimación urbanística. Hacía muchas décadas no se hacía un edificio en el centro. Yo ni me acuerdo cuándo fue el último. Pero a partir del gobierno de la alcaldía de Bogotá Humana empezó un proceso, eso no es de corto plazo. Cuando yo abandoné la alcaldía habían cerca de 17 grúas de construcción en el centro. No ha frenado a pesar de la poca voluntad de Peñalosa en eso, pero aún hoy se están haciendo edificios de viviendas muy en el centro. Eso tiene unas cosas positivas, ¿no? En términos de viajes, de congestión, de revivir. El centro ya tiene los servicios, entonces abarata los costos de la vivienda, etcétera. Pero ahí usé una combinación entre política pública y mercado, y funcionó. Y esto lo digo porque es similar ahora. Por ejemplo, en la salud no se estatiza, es que el capital privado en la salud, el verdaderamente privado, no son las EPS. Las EPS solo manejan capital público y de ahí sacan la ganancia, del capital público. La gente cree que los costos de su tratamiento son de la EPS, eso no es cierto. Son del Estado. Siempre han sido del Estado, ellos no han puesto un peso de su propio patrimonio. Pero al final es volver la salud pública. No, porque los hospitales, que es diferente a las EPS, hospitales y clínicas, en su mayoría son privadas. En su inmensa mayoría son privadas. Vamos a poner un caso, la Fundación Santa Fe. Es privada, es una fundación privada, de alta calidad, ha logrado procesos de investigación, etcétera. Sus clínicas, en las que ofrece el servicio, son privadas. Y así como la fundación, hay cualquier cantidad de consultorios, de pequeñas clínicas, de clínicas muy famosas en otras partes del país. Todo eso se reserva. Las EPS privadas son las que usted quiere volver públicas. Entonces, los intermediarios que solo usan dinero público deben tener mucho menos peso en el sistema
El proyecto que nosotros presentamos al Congreso no las anula, les quita es la función y toman otra función. Como nuestro criterio prioritario es que crezca la atención primaria en Colombia, la prevención en todas las esquinas del país, entonces hemos hecho que esas EPS que queden sanas financieramente tomen funciones para construir centros de atención primaria y el mismo protocolo de atención primaria, por lo cual se les va a pagar con dinero público. Pero es una forma de mantenerlas. A partir de allí, cuando aparece entre la gente que tiene jurisdicción allí en esos distritos de salud y aparece el enfermo, la enferma, entonces la EPS remite, ahora ya no se van a llamar EPS, pero remite, todo eso se le paga. Pero presidente, pero si, es el eso, hospital. Si eso no se lo aprueban, ¿qué quiere decir que usted va a convocar es a la calle y en este proceso que se puede convertir en revolucionario? Primera parte de la pregunta, nosotros no estamos estatizando. Estamos tratando de poner un mercado en función verdadera del derecho general de la gente a tener salud o a tener pensión. No hablamos del tema pensional, los fondos privados tampoco desaparecen. Lo que pasa es que se ordenan en un sistema de pilares, eso ya está, ellos lo están pidiendo. Controlar el dinero de las pensiones. Parte. Gran parte. Claro, porque usted tiene, su ministro ha sido muy claro en que él es respetuoso de la regla fiscal, de la independencia del Banco de la República, pero necesita caja. Y de ahí va a salir la caja. No, ese dinero no se utiliza a nada diferente que a pagar pensiones. Es más, en el Congreso de Asofondos que fui hace poco a Cartagena, escuché, ellos lanzaron varias propuestas. Una de esas me gustó, y es que la administración de lo que hoy se llama Colpensiones no sea del gobierno, sea al estilo de, digamos, de las entidades públicas independientes del gobierno, como el Banco de la República, precisamente para garantizar que eso no sea dinero de uso diario. Pero, presidente, deme el ejemplo de la calle, de la revolución y la calle. Todo esto que usted quiere hacer no funciona en el Congreso. Y usted dice, yo soy respetuoso del Congreso, discutan, pero al final el Congreso, porque la coalición no funcionó o porque definitivamente la idea no sé, lo que usted quiera, no funcionó. Usted dice, revolución a la calle. ¿Eso qué quiere decir? Yo creo que las fuerzas del Congreso necesitan aterrizar en el momento histórico que estamos. La experiencia no fue positiva. Una gran coalición, casi que una barredora, funcionó en algunos proyectos, no los neurales del cambio. Allí, digamos, iba pasando como lo que siempre ha pasado. Eso no podía ser sostenible, porque los grandes intereses de ese tipo de entidad empresarial que se enriquece es exclusivamente con el dinero público, pues no iba a permitir, y utilizó sus métodos, los que también conocemos desde hace tiempos, por los cuales se ha mantenido, porque el Congreso de la República nunca ha sido amigo del sistema de EPS, pero nunca les ha podido hacer una reforma porque siempre surge la contrabalanza. La contrabalanza se mueve clandestina, financia campañas, ofrece dineros, etcétera. Bueno, pero usted le dio una oportunidad a eso y fracasó. Y eso ya no sirvió. Yo creo que se puede construir una coalición más pequeña. La coalición no le da los votos que necesita. ¿Cómo es la revolución en la calle, presidente? Pues la revolución en la calle es que la gente salga a la calle. Vamos a tener balcón todas las semanas. No, ni siquiera que hable conmigo, que se mueva, una sociedad que se mueva. Es que no va a haber cambios si no hay sociedad que se mueve. Entonces a la obstrucción de las vías, a la paralización de comercio, en algunos casos la delincuencia, la agresividad, ni más faltaba que no se puede generalizar la protesta es respetable y válida. Pero presidente, usted lo que está diciendo es,
volvemos a lo que pasó en 2021. Si no pasan las reformas, pues esto termina en la calle y esa calle termina parando el país. El Congreso es un representante de la sociedad, por definición. Para eso está. No para representarse a sí mismo, sus intereses, sino para representar la sociedad. Y yo tengo entendido que parte de esa sociedad que se volvió mayoritaria quiere los cambios. Quizás el Congreso olvida eso. Quizás ya en los cálculos pensamos que ya no hay un pueblo y que se puede desconocer. Eso sí es antidemocrático. Si el pueblo aparece como protagonista de la historia, que es el tema de mi discurso, el discurso no me deja hablar ahora. Pero, si el pueblo aparece, hay más democracia y podemos lograr que el Congreso sienta el momento histórico que es el de representar a la sociedad. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.